Hola chicos, soy la profesora Yasmín. Daremos inicio a una serie de videos que les servirán de apoyo para realizar sus actividades académicas. ¿Me acompañan? Bien, chicos, vamos a abrir Proteus. Una vez dentro de nuestro entorno, vamos a irnos a la suite de ISIS, que corresponde a esquema electrónico. Recuerden, podemos tener el nombre o los iconos. Damos doble clic sobre ISIS. Vamos a integrar hoy 3 elementos a nuestro trabajo. Estos elementos se encuentran en la barra de modo. Vamos a elegir el modo gráfico. Vamos a tomar también el modo generador y vamos a trabajar con el modo sonda. Para esto vamos a utilizar un circuito de monitoreo de la carga del diodo y vamos a empezar con el circuito. Nos vamos a ir al modo component para agregar nuestros componentes. Damos clic en el pick device y empezamos la búsqueda. El diodo que vamos a trabajar es el 1N4007 y lo agrego a la lista dando doble clic sobre él. También vamos a tomar una resistencia y la resistencia la agregamos dando doble clic. Una vez que tenemos todos los componentes, damos a aceptar para cerrar la ventana de búsqueda. Vamos a empezar a integrar nuestro circuito, nos vamos a llevar los componentes a la ventana de edición y vamos ahora a irnos a las terminales de alimentación. Nos vamos a ir al modo terminal, vamos a tomar una terminal tipo tierra y la ubicamos del lado derecho. Ahora, para la alimentación positiva nos vamos a ir al modo generador y vamos a tomar un generador de corriente directa. Lo agrego. Vamos a conectar nuestra fuente al diodo, a la resistencia. De ahí vamos a conectar las tierras y ya está. Vamos a empezar a editar las propiedades. Lo primero que edito es la resistencia, clic derecho, edito propiedades y el valor lo vamos a cambiar por 330. Luego vamos a editar la fuente o el generador de corriente directa, damos doble clic y donde nos dice el valor del voltaje, vamos a modificarlo a 5 y vamos a elegir la casilla de editar a mano. A donde nos dice valor igual a 5, el 5 lo vamos a reemplazar por una X que nos va a dar el barrido del voltaje y aceptamos. Ahora vamos a tomar una sonda, nos vamos a ir al modo sonda precisamente, vamos a tomar una sonda de corriente y la vamos a conectar para monitorear la corriente que va a pasar por el diodo. Vamos a modificar las propiedades de la sonda y en el nombre vamos a poner ID1. Aceptamos. Ahora, para poder visualizar la gráfica de la carga del diodo, vamos a irnos al modo gráfico. Vamos a tomar el modo gráfico que se llama DC Sweep. Para agregarlo, doy clic, arrastro, se va a abrir un recuadro en color morado
y donde ya crea el tamaño justo, lo libero y vuelvo a dar clic. Ahora vamos a agregarle los elementos de simulación. Clic derecho, añadir pistas, y donde dice sonda P1 vamos a cambiarla por la ID 1 y aceptamos. Ahora sí, vamos a ver la simulación. Damos clic en simular gráfico. Ya tenemos nuestro gráfico de la carga del diodo. Queremos verlo más a detalle, damos clic derecho, maximizar la pantalla y vemos cómo se da la carga del diodo. Vamos a ver que a partir de los 700 milivolts vamos a tener una variación en la corriente. Esta va a empezar a aumentar, ya que se da la conducción del diodo. Esto es porque recuerden que es un diodo de silicio. Nos dice que a partir de los 0.07 volts va a empezar a trabajar este diodo, va a entrar en modo de conducción o en saturación y va a empezar a trabajar, ¿vale? Y el día de hoy vamos a ver instrumentos de medición. Vamos a trabajar con el voltmetro, con el ampéretro y con el watómetro en corriente directa. Vamos a entrar a la suite de ISIS para empezar a trabajar. Vamos a armar un circuito de corriente directa integrado por 3 resistencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros componentes. Nos vamos a la barra de modo, en el component, vamos a ir al Pick Device y vamos a empezar la búsqueda. Vamos a buscar las resistencias. Dando doble clic sobre ellas, las agregamos a la lista. Vamos a buscar una fuente de alimentación, una celda de alimentación y ahí está. Una vez que agregamos los elementos, cerramos la búsqueda. Vamos a empezar a integrar nuestro circuito. Tomamos la fuente de alimentación y las 3 resistencias en serie. Vamos a posicionarlas. Vamos a editar la posición. Conectamos. Vamos a editar las propiedades de cada una de las resistencias. Vamos a darles valor de 1K a cada una de ellas. Y ya está. Ahora vamos a editar el valor de la fuente de alimentación. Vamos a poner 12 volts. Y ya está. Vamos a empezar a medir el voltaje que hay en cada uno de nuestros elementos. Recuerden que en un circuito resistivo en serie, el voltaje en cada una de las resistencias que integran al circuito es diferente y la suma de los 3 voltajes me deben de dar la fuente de alimentación. Entonces nos vamos a ir a la barra de modo y vamos a buscar el modo Instruments. Vamos a tomar un voltmetro de corriente directa. El voltaje se mide en paralelo al elemento deseado. Por lo tanto, vamos a ir colocando en posición nuestros instrumentos para facilitar la conexión. Entonces vamos a conectar en paralelo a la resistencia. En paralelo a la resistencia. Y en paralelo a la última resistencia. Yo puedo editar las propiedades del voltmetro. Aquí lo más
importante para editar sería las unidades, el display range, y vamos a tener kilovolts, volts, mili o microvolts. En este caso lo vamos a dejar en volts y aceptamos. Vamos a dar inicio a la simulación y nos dice que cada resistencia está consumiendo 4 volts. La suma de cada una de estos voltajes me da la fuente de alimentación. Detenemos la simulación. Una vez que ya medimos el voltaje que hay en cada uno de los elementos, vamos a editar este circuito para medir ahora la corriente que circula por el circuito. Vamos a quitar los instrumentos de medición, dando clic sobre el elemento, eliminar objeto. Y ahora sí vamos a irnos al modo Instrument y vamos a tomar un amperímetro de corriente directa. En un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, por lo tanto no es necesario que ponga un amperímetro monitoreando cada uno de los elementos. Con que coloque uno que va a ser, nos va a arrojar la medición de todo el circuito. La corriente se mide en paralelo a el elemento de referencia. Entonces vamos a abrir el circuito y vamos a introducir nuestro instrumento de medición para conectarlo en serie. Vamos a conectar en serie a la resistencia y a la fuente. Vamos a editar las propiedades de nuestro instrumento, clic derecho, editar propiedades, y vamos a modificar el rango de nuestro display. Nos vamos a ir a miliamperes y aceptamos. Vamos a dar inicio a la simulación y nos dice que tenemos 4 miliamperes circulando por este circuito. Bien, una vez que ya medimos el voltaje y la corriente, vamos ahora a medir la potencia de nuestro circuito. Para ello vamos a agregar un voltmetro de corriente directa que esté monitoreando la fuente de alimentación. Y vamos a tomar un watómetro. El watómetro es un poco la unión del voltmetro y el amperímetro. Ahorita vamos a ver por qué. Este va a tener 5 terminales. Estas primeras 2 terminales que no tienen referencia se van a conectar en serie a nuestro circuito y las terminales con referencia más menos se van a conectar en paralelo a la fuente de alimentación. Por eso les decía yo que es un poco conjugar los dos instrumentos. Por un lado el amperímetro que se conecta en serie y por el otro el voltmetro que se conecta en paralelo en el circuito. Vamos a eliminar el cable y vamos a hacer la conexión en serie al circuito. Y vamos a conectar en paralelo a la fuente de alimentación. Ahí está, iniciamos la simulación y vemos que el valor que nos da es de 0.04. Esto es porque no modificamos las propiedades del watómetro. Editamos las propiedades y nos vamos al rango de nuestro display y vamos a darle miliwatts.
y aceptamos. Ahora sí, simulamos y vamos a tener que la potencia de nuestro circuito es de 48 miliwatts y esto corresponde a multiplicar el voltaje de nuestro circuito con la corriente. Entonces son 12 volts multiplicado por 4 miliamperes. Y esto nos da 48 miliwatts. Esa es la potencia de nuestro circuito. Con esto terminamos los instrumentos de medición, ampérmetro, voltmetro y watómetro